Bueno, acuérdense que habíamos arrancado entonces con la unidad número 5 y en la unidad número 5 estábamos viendo las ramas de la criminalística. Habíamos visto la criminalística de campo y habíamos visto los hechos de tránsito terrestre. En esta clase vamos a ver otra rama de la criminalística, que es la identificación humana o la identidad humana. Bueno, cuando hablamos de identidad, esto les va a resonar un poco con la práctica que hicimos, porque cuando hablamos de identidad tratamos de buscar en las personas o en los objetos alguna característica, alguna particularidad que distingan a esa persona o a ese objeto de cualquier otra de la misma especie. Entonces, por ejemplo, cuando yo les di a todos cartuchos de arma de fuego, yo les pedía que encontraran en ese cartucho una característica, una particularidad que hiciera que ese cartucho ustedes lo pudieran reconocer, y aunque tuvieran muchos de la misma especie, o sea, de la misma marca, con la misma punta, con las mismas características generales, ustedes a partir de esas características pudieran identificarlo. Entonces, esto significa buscar identidad, es decir, buscar aquel conjunto de características o particularidades que hacen que una cosa sea igual a sí misma y diferente a las demás. Esto es en términos generales, la identidad. Nosotros dentro de los sistemas de identidad humana tenemos varios que han ido evolucionando. Entonces, una de las cosas que evolucionó fue justamente el sistema de identificación humana, que con la aparición de las nuevas tecnologías, obviamente que se ha ido especializando, digamos, mucho más. Si nosotros pensáramos en sistemas de identificación humana, van a ver que haciendo un poco de memoria o pensando en cosas que seguramente ustedes ya conocen, van a ver que existen muchos sistemas de identificación. ¿No me escuchan? Hola, profe, sí, sí se escucha. Sí, se Ah, escucha, profe. porque me dijo, hace rato me lo dijo, capaz. Bueno, sigo entonces. Eh, bueno, entonces, ahí cuando cambio se ve el cambio de pantalla. Sí, profe, se ve. Bien, bueno, sigo acá entonces. Bueno, entonces les decía que dentro de los sistemas de identificación humana nosotros tenemos diferentes sistemas que nos permiten determinar identidad. El primer sistema de identificación humana fue el nombre. Nosotros en las primeras épocas de la humanidad, las personas cuando se querían distinguir unas a otras se llamaban, digamos, por un nombre. Entonces de repente habíamos un montón de Éricas, después como el nombre no era suficiente porque se empezaron a repetir, se agregó un apellido, después como los apellidos que tenían que ver con los lugares, no se, también, digamos, volvían a repetirse cuando iba creciendo el número de población. Lo que se buscó es algún sistema que permitiera identificar a las 10 Erika Bengolea que habían entre ellas mismas. Entonces acá apareció un método que fue, por ejemplo, el sistema antropométrico de Bertillon. Este sistema era un método que medía las partes del cuerpo. Y a partir de ese, la identificación ha ido evolucionando y, por ejemplo, hoy con la aparición del sistema dactiloscópico argentino, creado por Juan Bucetich, encontramos la identificación papiloscópica. Pero en la actualidad la identificación papiloscópica, que es la que vamos a ver, en la que nos vamos a concentrar en esta unidad, no es el único sistema de identificación humana que es categórico, o sea, que realmente identifica, sino que tenemos otros sistemas como, por ejemplo, la identificación a través de los patrones genéticos, como el ADN. También tenemos identificación a través de sistemas biométricos, por ejemplo, el sistema biométrico facial, el de la voz, el del iris, el del ojo. Entonces tenemos diferentes sistemas de identificación que lo que hacen es justamente buscar esa característica particular que hace que una persona sea igual a sí misma y diferente a los demás. Cuando hablamos de identidad papiloscópica, que es en la que nos vamos a concentrar en esta rama,
Estamos hablando justamente de que se encontró en las personas esa característica particular que iba a permitir distinguirla del resto de las personas que fueran o que tuvieran el mismo nombre o que fueran parecidas a esa persona. Y esta característica particular se llama cresta papilar. Las crestas papilares están presentes en la yema de los dedos, la palma de la mano y la planta de los pies. Entonces, a partir de la observación de estas crestas papilares es que se busca justamente esa característica que va a diferenciar a una persona de la otra. Entonces, cuando vamos a ver la definición de lo que es la identidad papiloscópica, fíjense que está relacionada justamente con eso. Dice que es una ciencia que está basada en principios debidamente comprobados, que es parte fundamental de la criminalística y que se encarga del estudio de estas características particulares que son las crestas papilares, que se encuentran en la cara interna de la tercera falange digital, que eso sería la yema del dedo, la cara interna de la palma de la mano y la cara interna de la planta de los pies. Y que tiene por finalidad establecer en forma categórica, indubitable e infalible la identificación física humana. Y esto es lo que nos dice Silveira en su libro sobre sistemas de identificación humana, que fue publicado en el año 2006. Así define él a la identidad papiloscópica. Pero si lo tuviéramos que, digamos, resumir en algo más sencillo, sería el estudio de las crestas que están en la yema de los dedos, palma de la mano y planta de los pies y que sirven para identificar de manera categórica y sin duda a una persona. Entonces, esas son las características que se encontró en el humano que le van a permitir justamente esta identificación. Acá es importante, cuando hablamos también de identidad, distinguir el término de identidad de otro término que suena parecido, pero que no lo es, que es el tema, digamos, de la individualización. Individualizar algo es separar cosas a partir de sus características generales. Entonces yo puedo separar, por ejemplo, dentro de las personas, todas las personas que miden 1,80 m, que tienen pelo negro y que tienen tez trigueña. Entonces yo estoy individualizando. De una gran población saco una muestra que está individualizada. Pero dentro de esa individualización es donde viene la identidad, que es cuando logro encontrar en ese grupo de personas que individualicé una característica particular que me va a hacer diferenciarla del resto de personas. Bueno, entonces la papiloscopía, haciendo este estudio que venimos haciendo del origen de las palabras, fíjense que papilos justamente hace referencia a la cresta o a una eminencia papilar. La cresta sería esta partecita que está en sobre relieve. Si ustedes se miran ahora la yema de los dedos, van a ver que tienen esta especie de dibujos y tenemos partes que están en sobre relieve y partes que están en bajo relieve, que serían estas partecitas de acá. Estas crestas serían como montañitas, por eso se le llama eminencia papilar. Y bueno, y Scopane viene también del término de la palabra ver, examinar, observar. Entonces, papiloscopía sería la observación o el examen de las crestas papilares. Bueno, el origen de los rastros papilares. ¿Por qué cuando se habla de las crestas papilares como una característica que permite la identificación inequívoca de una persona, por qué se tiene en cuenta esta particularidad? Porque las crestas papilares se forman a nivel de la dermis. Nosotros en la piel tenemos dos capas, una capa superficial, que es esta capa de acá, y acá para arriba tenemos la epidermis, y después tenemos una capa más profunda, que es todo esto que está acá, que es la dermis. Las crestas papilares, esa forma que nosotros vemos en esta capa superficial, se forma a nivel de la dermis. Por eso es muy difícil que una persona haga desaparecer sus rastros papilares, porque para hacerlos desaparecer yo tendría que hacer un corte muy profundo de la piel. Entonces imagínense, si pensando en la yema de los dedos, si yo quisiera hacer desaparecer mis crestas papilares, tendría que cortar o me tendría que colocar un ácido de forma tal que llegue prácticamente a nivel del hueso para que mis crestas papilares no vuelvan a crecer y vuelvan a formarse de la misma manera.
Si yo me lastimo, si yo tengo una actividad, por ejemplo, como la construcción, o personas que, por ejemplo, que limpian o usan muchas sustancias como lavandina, como detergente, bueno, todas hay profesiones o hay actividades que realizan las personas que hacen que las crestas papilares que están en sobrerrelieve se vayan como limando y se vayan aplanando. Pero si yo dejo de hacer esa actividad, esas crestas papilares se vuelven a recomponer y vuelven a formar el mismo dibujo que tenemos desde el momento en que nacimos. Por eso este es un método que es infalible. Bueno, nosotros vamos a distinguir entonces en nuestro dibujo papilar dos cosas. Por un lado vamos a tener la cresta papilar, que vendría a ser aquella parte de la piel que se encuentra en sobrerrelieve, como si fueran montañitas. Y tenemos el surco interpapilar, que vendría a ser el espacio en bajo relieve, que justamente queda conformado por estas montañitas o estas eminencias papilares. Entonces, esto que está en sobrerrelieve es la cresta, y esto que queda en bajo relieve es el surco. Bueno, ¿y cuáles son los fundamentos de la papiloscopía? La papiloscopía, justamente los fundamentos vendrían a ser las bases en las que descansa esta ciencia. ¿Y por qué esta ciencia se dice que es algo inequívoco y que es eficaz y que no hay duda del uso de esta característica de una persona para determinar identidad? Porque la papiloscopía descansa en tres principios o en tres conceptos fundamentales. Uno de esos principios son la perennidad. ¿Qué es lo que es la perennidad? ¿Qué es algo perenne? Algo perenne es algo que no cambia o que se mantiene durante toda, digamos, la vida de una persona, se mantiene para siempre, eso es algo perenne. Y acá justamente tenemos que las crestas papilares, estas formitas que nosotros vemos en nuestra yema de los dedos, palma de la mano y planta de los pies, se empiezan a formar entre el cuarto y el sexto mes de gestación. O sea, cuando la persona está formándose en el vientre de su madre, en el momento en que se empiezan a formar diferentes partes del cuerpo humano, al cuarto o sexto mes se terminan formando las crestas papilares. Y esas crestas papilares se mantienen durante toda la vida de la persona, incluso después de la muerte. Por eso también podemos hacer identificación de cadáveres. ¿Cuándo van a desaparecer? Y van a desaparecer cuando esa zona de la piel se empiece a degradar por los efectos de la putrefacción. Pero mientras tanto, va a permanecer hasta que la piel no se empiece a degradar y empiece a desaparecer por la putrefacción. Específicamente en el periodo de reducción cadavérica, las crestas papilares se van a mantener vigentes. Bueno, entonces ese es el primero de los principios o fundamentos, que es la perennidad. Vamos con el segundo, que es la inmutabilidad. ¿Y qué significa que algo sea inmutable? Significa que no cambia. Entonces, como les decía recién, este dibujo que forman las crestas papilares no va a sufrir modificaciones, no va a cambiar. Si yo afecto la zona de la piel donde están las crestas, esa piel cuando se regenere va a volver a formar el mismo dibujo que se formó desde el momento en que se crearon, digamos, esas crestas en el cuarto o sexto mes de gestación. Eso es la inmutabilidad. Sí, obviamente que nos puede pasar que si la afección es a nivel de la dermis, imagínense una cicatriz, un corte profundo en la yema del dedo, eso me va a dejar justamente una herida que va a llegar al nivel de la dermis, y cuando yo realice, digamos, la nueva toma de huellas dactilares, en ese dibujo seguramente las crestas se van a ver interrumpidas por una cicatriz. Sin embargo, para que esa cicatriz no se regenere, tiene que haber una afección a nivel de la dermis. Si yo, supónganse que me raspo la dermis, me corto una parte superficial de la epidermis, no de la dermis, esa zona se va a volver a regenerar y las crestas van a volver a formar el mismo dibujo que tenía antes. Entonces, por eso es tan importante este concepto de inmutabilidad. O sea, que se mantienen iguales, que no cambian. Y después, el tercero de los fundamentos o principio es el de la variedad. ¿Qué significa esto? Que no se ha demostrado que existan dos personas que tengan el mismo dibujo dactilar o papilar. Inclusive, una misma persona
en todos sus dedos, en una misma persona, no se repite el mismo dibujo. Entonces, estos tres son los fundamentos en los que descansa este concepto de papiloscopía, y es el fundamento que nos sirve a nosotros para dar identidad inequívoca cuando tenemos una huella dactilar. Bueno, entonces también en la papiloscopía tenemos ramas. Y las ramas tienen que ver con la parte del cuerpo que se estudia donde están las crestas. Entonces, cuando estudiamos las crestas en la yema de los dedos, a eso se le llama dactiloscopía. En la palma se le llama palametoscopía. En el pie, pelmatoscopía. Y después tenemos una última que se llama poroscopía, que ya se las voy a mostrar. Bueno, entonces la dactiloscopía, bastante sencillo entenderlo, es el estudio de los dibujos papilares que se hallan en la epidermis de los pulpejos de la tercer falange digital, o sea, en la yema de los dedos. Si nosotros dividimos el dedo en las falanges, nosotros tenemos hasta la primera articulación, hasta acá tenemos una falange, hasta la segunda articulación, esta es la primera falange, esta es la segunda falange, y esta es la tercer falange. Por eso se dice que es la cara interna de la tercer falange de los dedos. Entonces ese es el estudio de la dactiloscopía. Después tenemos la palametoscopía, que es la que estudia las crestas que están presentes en la cara interna de las manos, que es lo que nosotros conocemos como la palma de las manos. A su vez, esto cuando ustedes tengan la materia de identidad humana, van a ver que esta zona de la palma de la mano también se divide en regiones para su estudio. Y la pelmatoscopía es la que estudia las crestas papilares que están presentes en las plantas de los pies. Y finalmente la poroscopía, en este caso es la parte o la rama de la papiloscopía que estudia los poros, la disposición de los poros. Y tal como ven ustedes en esta imagen, nosotros vamos a tener la eminencia papilar o la cresta, y en el borde de la cresta, como si fuese en la cima de la montaña, es donde se disponen los poros. Fíjense que acá se ven estos puntitos que están acá, y que además en esta imagen que les he puesto les muestro cómo se ve como si estuviese saliendo una gotita del sudor. El sudor que sale por los poros que están dispuestos en esa parte de la cresta es el que hace las veces de tinta. El sudor, digamos que es el que entinta toda esta parte de la cresta, y por eso nosotros traspasamos esa tinta invisible a todas las superficies que tocamos. Y de acá, que cuando nosotros tocamos una superficie, el dibujo que se forma tiene la forma justamente de la cresta. Fíjense cómo viene esta cresta por acá, va para ese lado, pero también desde este lado sale como una bifurcación hacia allá. Entonces, cuando nosotros toquemos algo, esta misma forma que vemos acá va a quedar en la superficie en la que toquemos. O esta forma, fíjense que acá la cresta viene y termina o finaliza en esa zona, lo mismo que acá. Vemos que la cresta no continúa, sino que finaliza. Bueno, entonces todos esos dibujos son los que se van a traspasar, se van a imprimir en la superficie que nosotros tocamos, gracias a esa tinta invisible que nace de los poros y que nos sirve justamente para imprimir nuestros rastros. Pero bueno, ¿qué estudia la poroscopía? Lo que estudia son la disposición de estos poros. Entonces, cuando yo no tengo otro elemento, digamos, que a lo mejor tengo, en general se usa bastante cuando tengo porciones muy chiquititas. Supónganse que ustedes levantan una porción papilar de la escena del crimen y solamente tenemos, supónganse, una porción chiquitita como esta. Bueno, una de las cosas, si no me alcanza la cantidad de puntos característicos, que ya lo vamos a ver, una de las cosas que se puede estudiar es la disposición de los poros. Entonces, por ejemplo, se mide, si se han marcado bien, se mide a lo mejor la distancia entre este y este, la distancia entre este y este, la distancia entre este y el siguiente, y esa distancia, esa disposición, si están más o menos alejados, es la que me sirve también para terminar de confirmar identidad. No es una ciencia que se utilice demasiado, no es, por ejemplo, en Mendoza prácticamente no se usa, son muy pocos casos en los que alguna vez se ha intentado utilizar,
¿Pero por qué? Porque justamente cuando nosotros tenemos la huella impresa, no siempre queda bien marcada la zona del poro. Entonces, por ahí a veces se puede utilizar, pero no es algo que esté muy estudiado y no tiene mucha evidencia, justamente porque no se usa. Pero se considera también una rama dentro de la papiloscopía. Bueno, vamos a ver ahora entonces, así como a grandes rasgos, el sistema dactiloscópico argentino. Obviamente que todos estos temas que yo se los estoy nombrando, ustedes van a aprenderlos en profundidad en la materia que tengan en específico. En el sistema dactiloscópico argentino, yo ya les había contado que Juan Vucetich es un croata, fue un croata que llegó a la Argentina aproximadamente a sus 23 años y que empezó a trabajar dentro de la Policía Federal y que creó un sistema de identificación humana donde redujo los 101 tipos fundamentales que se conocían hasta el momento a 4 tipos fundamentales, a los que llamó arco, presilla interna, presilla externa y verticilo. Bueno, el sistema dactiloscópico de Vucetich fue el primer sistema que permitió clasificar los dibujos que se encontraban en la yema de los dedos. Hasta ese momento, en el mundo, se había logrado el estudio de estos dibujos que forman las huellas de esta formita. Fíjense que van formando las huellas de los dedos. Bueno, se habían estudiado y se las había agrupado o se las había separado en 101 tipos. Lo que hizo él es tomar esos 101 tipos y se dio cuenta que podía agruparlos aún más, o sea que se podía achicar esa cantidad. ¿Y cómo hizo esto? Bueno, se basó en la presencia de una figura que puede estar presente o no, y que él denominó delta. El delta es esta figura en forma de Y, que ven acá, como si fuera una Y acostada, y que de acuerdo a si lo encontraba o no dentro del dibujo dactilar, iba a ser que si no tenía, iba a tener un nombre, y si tenía la presencia de ese delta, el dibujo dactilar se iba a llamar de otra manera. Bueno, algo que él destacaba que era que los deltas podían estar formados o por las crestas, que serían estas partes en negro. En este caso lo que estamos observando es un dactilograma artificial, es decir, un dactilograma, no estamos observando la yema del dedo, sino que estamos observando la impresión que dejó el dedo en una superficie y que esa superficie se está analizando, digamos, como, tendría que ser como si analizaras la impresión, por eso se le llama artificial, y no analizás directamente el dibujo en el dedo. Entonces, para que nosotros podamos analizar la impresión, necesitamos hacer visible esa impresión. Entonces vamos a encontrarnos dos formas de hacerlas visibles. Una es aplicando un reactivo físico, que va a hacer que esa tinta invisible, que es esta que está acá, que forma los dibujos papilares de las crestas, se haga visible. Como yo les dije, esa tinta invisible es sudor. Cuando nosotros aplicamos un reactivo físico como un polvo, ese polvo se va a adherir a esta parte que es el sudor, y es la que forma estos dibujos que son iguales a las crestas que tenemos en el dactilograma natural, es decir, en nuestros dedos. Entonces lo que él observaba es que estas crestas podían formar esta figura que se llama delta, y a veces no se formaba por las crestas en sí mismas, sino que el delta se formaba por los espacios que quedaban, digamos que quedaban entre las crestas, que son los surcos. Entonces, a esa Y invertida que formaban las crestas, las denominó delta negro. Mientras que aquella figura que se formaba a partir de los surcos, lo denominó delta blanco. Por eso tenemos el delta blanco y el delta negro. Bueno, el delta, a su vez, tiene partes que se llaman la rama ascendente, que sería esta de acá, o línea directriz marginal, la rama descendente, o línea directriz basilar, y el apéndice o cola. Entonces nosotros en un delta negro o en un delta blanco vamos a distinguir estas tres partes y vamos a llamar núcleo del delta, en el caso de un delta negro,
a la confluencia de estas tres líneas, la rama ascendente, la descendente y la cola. Entonces, en el punto donde confluyen esas tres líneas, a ese punto se le llama núcleo del delta. En el caso del delta blanco, como les dije que la figura se está formando por los espacios en blanco que dejan los, voy a ponerla así, acá tenemos una cresta, fíjense, acá tenemos otra cresta, y acá tenemos otra, y este espacio en blanco es lo que se conoce como delta blanco, que si nosotros, voy a usar esta, si nosotros lo marcáramos, fíjense que sigue, justamente, sigue esta forma de delta, nada más que en los espacios en blanco. Y el núcleo del delta blanco va a ser este punto imaginario del centro de confluencia entre estas tres ramas. Entonces, ese punto imaginario, que no existe, ese es el núcleo del delta blanco. Bueno, entonces, fijémonos en esta imagen. ¿Alguno de ustedes se da cuenta dónde está el delta en la imagen? ¿Lo pueden ver? ¿Qué dicen? Sí, profe. Bueno, entonces, acá fíjense que tenemos un delta blanco y tenemos un delta negro. Vamos con este delta blanco. Si seguimos acá, fíjense que los espacios que dejaron esta confluencia de crestas, y justamente tengo un puntito ahí, pero en este caso tendríamos un delta blanco. Y de este lado tenemos un delta negro, que está formado por las crestas. Acá tenemos lo mismo. Entonces, miren, en estas dos tenemos, en este caso tenemos un solo delta, que está ubicado a la derecha del observador. Y en este caso tenemos un solo delta, que está ubicado a la izquierda del observador. Lo que vio Bucetich es que los delta los podíamos tener de un lado o del otro, o que podíamos tener dos deltas, uno de cada lado, que estaban opuestos, como estos, fíjense que están acá, esos deltas de ahí. Entonces, a partir de eso, de la existencia de estos, fíjense que este sería un tipo de dibujo, este sería otro porque el delta lo encuentro de este lado, este sería otro porque el delta lo encuentro de este lado. Hasta ahí tenemos tres tipos de dibujo. Lo que él vio es que siempre se repetía, o sea que esta figura se repetía dentro de esos 101 tipos fundamentales que se habían establecido antes. Y también vio que después tenías una figura que no aparecían los deltas. Y a esa figura también le dio un nombre. Entonces basó los 4 tipos fundamentales, primero si tenía delta o si no tenía. Si no tenía delta, le dio un nombre, y cuando tenía delta se dio cuenta que podían haber estas tres posibilidades: que tuviera delta de un lado, del otro, o que tuviera dos deltas opuestos. Bueno, después, si nosotros seguimos, si nosotros siguiéramos la línea que forman, acuérdense que teníamos las partes del delta negro, del delta blanco. Si nosotros trazáramos la línea, la continuación, digamos, ¿me puedo escribir? Ahí. Si hiciéramos la continuación, fíjense, de la rama, acuérdense que esta se llamaba rama descendente, o basilar, ahora van a saber por qué se llama así, y hago la continuación de esta rama descendente. Bueno, tenía que seguir por acá, me fui así. Bueno, puedo hacer esto, puedo continuar, tengo que extender la cola. Esta, bueno, prácticamente ya sale. Ahora hago la extensión de la rama ascendente o marginal, y ahora van a entender también por qué se llama así, que en este caso me coincide, fíjense, con la rama ascendente o marginal de esto. Este trazado me va a dividir al dibujo en tres partes. Esta parte que está acá, una, esta parte que está acá, dos, y esta parte que está acá, tres. Voy a ir con eso. Bueno, entonces esta parte que me quedó en el medio se va a llamar región nuclear.
esa parte que me quedó arriba se va a llamar región marginal. Por eso, a esta rama ascendente se la llama rama ascendente o directriz marginal, porque es la que establece el límite entre la región nuclear y la región marginal, que sería todo esto que está acá. Todo esto y todo esto, hasta acá arriba, es la región marginal. Y después, esta, ¿se acuerdan que se llamaba rama descendente o directriz basilar? Y bueno, porque justamente todo lo que me queda acá abajo se llama región basilar. Entonces yo puedo dividir a este dactilograma en 3 partes, que es la región nuclear, marginal y basilar. Estas son las regiones de un dactilograma tipo verticilo, que es el que ustedes están viendo acá, que ahora ya lo vamos a estudiar. Bueno, entonces yo les había dicho que Vucetich determinó a través de su estudio 4 tipos fundamentales. Uno de esos tipos fundamentales no tiene delta y los otros 3 sí tienen delta. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el que no tiene delta, fíjense que las líneas que conforman el dactilograma, si yo las siguiera, van haciendo arcos. Ahí estoy más o menos siguiendo, más o menos, pero van haciendo arcos o van haciendo montañitas que suben, que bajan. Acá tengo otra. Bueno, van haciendo esta figura acá, pero no se forma un delta. Bueno, a este le llamó arco. Y al resto, que sí tiene delta, este es el que veíamos recién, fíjense que acá tenemos el delta blanco, acá tenemos el delta negro, y acá tenemos 2 deltas. Y tenemos un delta acá. Bueno, entonces, al que tiene el delta del lado derecho del observador, le llamó presilla interna. Presilla presilla. Ahí está. Esta es presilla interna, se simboliza con la letra I o con el número 2. Este se llama arco y se simboliza con la letra A o con el número 1. Esta es presilla interna, entonces. Esta también se llama presilla, fíjense que el delta lo tengo a la izquierda del observador, también se va a llamar presilla, pero en este caso se llama presilla externa. Y se simboliza con la letra E o el número 3. Y al último, que es el que tiene los 2 deltas opuestos, se le llama verticilo. Verticilo. Bien. Y se simboliza con la letra B o con el número 4. Bueno, ¿cuándo le vamos a poner letras? Cuando estemos clasificando dedos pulgares. Entonces a los pulgares se los clasifica como con letras. Mientras que al resto de los dedos, es decir, a los otros 4 dedos, lo vamos a clasificar con números. Entonces, si yo tengo un arco en el dedo medio, en vez de ponerle la letra A, le tengo que poner el número 1. Este sería la letra y el número vendrían a ser la codificación de la clasificación. Entonces yo cuando voy a hacer la codificación o cuando saco una ficha de cada dactilar, no le voy a poner arco, presilla interna, presilla externa, sino que le pongo un código. Y ese código es justamente el uso de letras o de números. Y va a depender si yo estoy clasificando el pulgar o el resto de los dedos. Entonces a un pulgar le voy a poner el código A y al resto, si es un arco, y al resto de los dedos, si aparece un arco en cualquiera de los otros dedos, es decir, en el dedo índice, medio, en el anular o en el meñique, si aparece un arco le tengo que poner un 1. Si aparece una presilla interna en el dedo pulgar, le voy a poner una I. Pero si aparece en el resto de los dedos, le tengo que poner como código el 2. Si aparece una presilla externa en el dedo pulgar, el código va a ser E. Pero si aparece en el resto de los dedos, el código va a ser 3. Y lo mismo con el verticilo.
En el pulgar lo voy a codificar con la B corta y en el resto de los dedos lo voy a codificar con el número 4. Una persona puede, por ejemplo, tener arco en todos sus dedos. O sea, yo me puedo mirar todos mis dedos y decir, tengo arcos, o sea, mi clasificación es A. Imagínense que yo tengo un arco en el pulgar y analizo el resto de mis dedos y todos tienen pulgar, entonces mi clasificación, mi individual dactiloscópica, va a ser A11, 11. ¿Qué significa eso? Que en el pulgar tengo una A, en el índice tengo un arco, en el pulgar tengo un arco, perdón, índice tengo un arco, en el dedo medio tengo un arco, en el dedo anular tengo un arco y en el dedo meñique tengo un arco. También me puede pasar que yo tenga, por ejemplo, en el dedo pulgar, una presilla externa. ¿Cómo va a ser mi individual dactiloscópica? Voy a tener, el pulgar va a ser una E. Me miro el dedo índice y en el índice tengo un verticilo. ¿Cuál es el código que debería poner? Tengo un verticilo en el índice. ¿Qué 4. pongo? Bien, pongo un 4. En el dedo medio tengo un arco. ¿Qué pongo? 1. 1. En el dedo anular tengo otra presilla externa. ¿Qué pongo? Un 3. Un 3. Y en el dedo meñique tengo una presilla interna. Pondría un 2. Entonces esa sería mi individual dactiloscópica. Para esto me sirven esos códigos. Esto es importante que lo tengan en cuenta porque la actividad que vamos a hacer hoy va a ser que ustedes van a observar sus dedos, le van a pedir a alguien que les ayude a sacarse fotos. Si tienen cómo entintarse los dedos y ponerlos en un papel, también lo pueden hacer. Y ¿qué es lo que van a hacer? Me van a subir su individual dactiloscópica con las fotos para ver si realmente entendieron cómo funciona este sistema de codificación y para ver si pueden distinguir los dibujos de las crestas papilares. Bueno, ¿tienen alguna duda de esto? Si no, sigo. Bueno, sigo. Bueno, después, ¿qué pasa? Porque imagínense que la pregunta es, ¿puede haber alguna persona o dos personas que tengan la misma codificación? O sea, dos personas que su mano derecha sea A1111 y su mano izquierda sea E4132. Sí, pueden haber dos personas que tengan la misma codificación. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar identidad? Si al final cuando vaya a la individual dactiloscópica, esas dos personas van a tener el mismo dibujo en cada uno de sus dedos. Bueno, entonces acá es donde aparecen las características particulares. Esa característica particular que yo les dije que teníamos que encontrar para que diferenciara a dos cosas entre sí, dos cosas iguales entre sí, o dos personas iguales entre sí. Y estas características son lo que se llama puntos característicos, que son 8. Estos son los 8 puntos característicos. ¿Qué son los puntos característicos? Son dibujos que van a ir formando las crestas papilares y esos dibujos tienen un nombre. Tenemos la bifurcación, un dibujo que se llama cortada, otro que se llama empalme, otro que se llama encierro, otro que se llama extremo de línea, uno que se llama horquilla, un islote y otro dibujo que se llama punto. ¿Qué significa esto? Que nosotros en este dibujo, lo que tenemos que hacer es observar las conformaciones que hacen las crestas y buscar en esas conformaciones los puntos característicos. Y acá es donde hay diferencia de personas entre sí. Es decir, yo puedo tener, igual que otra persona, puedo tener una presilla externa, pero los dibujos característicos que aparecen, por ejemplo acá, fíjense que tengo un encierro. El encierro vendría a ser esta especie de globito que se hace. Lo voy a borrar porque me salió re feo. Bueno, fíjense que ahí se nota ese globito que se hace acá. Eso se llama encierro porque las crestas se cierran y en este caso están formando una especie de óvalo.
Bueno, me salió feito. Bueno, acá tengo un encierro, acá fíjense que tengo otro dibujito, que es una horquilla. A ver, acá tengo un extremo de línea. ¿Qué es lo que es un extremo de línea? Es una línea, ese no era un extremo de línea, porque fíjense que si me voy, creí que este era un extremo de línea. Pero si yo la sigo, en realidad es el brazo de una bifurcación. Acá tengo una bifurcación. Acá tengo un empalme. El empalme es una figura en donde las crestas están así y hay una cresta central, digamos, que une una cresta con otra que está paralela. Eso sería un empalme. Y acá sí tengo un extremo de línea. Un extremo de línea es una cresta que yo la arranco desde el limbo, o sea, desde esta parte, y cuando la sigo, tiene que terminar adentro del dactilograma, sin unirse a nada más. Fíjense que esta termina ahí. Esto sería un extremo de línea. Después, acá tengo una cortada. En una cortada tenemos una cresta que de repente se corta y continúa, digamos, sigue su recorrido, pero que hace un quiebre o hace un corte, por eso se llama cortada. Después tenemos un punto. Un punto es, por ejemplo, este que está acá, que se forma porque hay un solo poro. O sea que en esa zona tengo un solo poro aislado y ese poro aislado que, digamos que rellenó o que entintó solamente esa partecita de la yema o de la palma de la mano, de donde se encuentra ese punto, hace esta figura que se denomina punto. ¿Y cuál es la diferencia entre un punto y un islote? Que el punto va a ser formado porque hay un solo poro aislado, en cambio en el islote tenemos, a ver si marqué un islote acá, no, voy a buscar uno. En el islote son de 2 a más poros. Y el islote tiene la particularidad que tiene que empezar y terminar adentro del dactilograma. Estoy tratando de ver si encuentro alguno, pero me parece que no hay. Ah, sí, acá tengo un islote. Bueno, justo lo he marcado, pero bueno, ese sería. Fíjense que está apartado, no es la rama de esta horquilla que continúa, sino que son 2, en este caso deben ser aproximadamente 2 poros o 3 poros que están aislados y que forman esta figurita que está acá, que se conoce como islote. Entonces un punto, acuérdense, un solo poro, y el islote es de 2 a 5 poros. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Pueden estas dos personas que tenían el mismo dibujo, pueden tener los mismos puntos característicos, y sí, porque se repiten estos puntos característicos, pero la diferencia va a estar en la ubicación, la situación y la dirección. Es decir, todos podemos tener puntos, pero este punto, por ejemplo, que lo encuentro acá, y que a 3 crestas hay un encierro, y que a 2 crestas tengo una cortada, y que este encierro está ubicado en tal zona, por ejemplo, en la región nuclear, y que tengo acá una horquilla que está ubicada en la región basilar. Bueno, esa ubicación, esa situación de los puntos característicos va a ser la que va a variar. Entonces, cuando yo compare o coteje 2 rastros entre sí, tengo que tener en cuenta que esos estén igualmente situados, ubicados y dirigidos. Eso lo van a ver, obviamente, en profundidad cuando tengan la materia. Bueno, y por último es cómo hacemos nosotros para poder levantar esa huella dactilar o esa huella papilar. Ustedes ya saben cuál es la base, que es que nosotros tenemos estas crestas papilares y que en estas crestas papilares tenemos poros desde donde sale el sudor. Y este sudor, como les contaba recién, es la tinta invisible. Es la tinta invisible que va a mojar toda la parte, toda la eminencia papilar, toda, digamos, el borde de la montaña, la parte superior de la montaña va a estar
toda impregnada por esta tinta invisible. Entonces, cuando yo toque una superficie, lo que voy a hacer es transferir esa tinta invisible a la superficie que toco. Y después que yo transfiero esa superficie, lo que tiene que pasar es que alguien haga que esa tinta invisible se haga visible. Y acá nosotros, sabiendo ahora qué es lo que nosotros transferimos a la superficie, es donde tenemos que entender qué es el sudor. El sudor de las personas está compuesto, fíjense que en la mayor cantidad, el 98% del sudor es agua. Es decir, cuando nosotros transferimos esa tinta invisible es agua. Y nosotros es importante que sepamos ese dato porque el agua tiene una condición que es que si yo la dejo a la intemperie, se evapora. De ahí vienen los rastros más antiguos o los rastros más nuevos. Un rastro nuevo es un rastro que todavía tiene mucha agua en su composición. En cambio, un rastro antiguo, imagínense un rastro en una superficie que fue tocada hace 3 años, definitivamente ya va a haber perdido el agua porque esa agua se va a haber evaporado. ¿Qué me queda cuando se evapora el agua del sudor? Bueno, me quedan otros componentes que son los lípidos, las sales, las proteínas, los aminoácidos, y que esos componentes, a diferencia del agua, se mantienen mucho más en el tiempo, es decir, que les cuesta más degradarse y desaparecer. ¿Y por qué a mí me importa esto como criminalista? Y porque justamente si yo entiendo que lo primero que desaparece es el agua, que si yo no tengo agua en el rastro, voy a tener lípidos, proteínas o aminoácidos, entonces si yo conozco esto, voy a saber qué reactivo voy a utilizar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 2 tipos de reactivos para trabajar o para revelar esa huella papilar. Los reactivos físicos y los reactivos químicos. Entonces, los reactivos físicos, que seguramente son los que ustedes están acostumbrados a ver, los que más se suele ver por ahí en las películas o cuando vemos las noticias y vemos a policía científica levantando rastros, bueno, es el plumín con un polvo físico que se aplica sobre la superficie y que eso hace que se haga visible el rastro. Bueno, este polvo físico, este reactivo físico que puede ser un reactivo físico común o magnético, la característica de estos reactivos físicos es que se adhieren especialmente al componente agua del sudor y también al componente graso del sudor. En su mayor, digamos que la mayor adherencia la tienen con el componente agua. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy ante un rastro que es medianamente nuevo o que yo sé que no ha perdido o que por las características, las condiciones o el contexto en el que se encuentra ese rastro no se ha perdido o no se ha evaporado el agua del sudor, yo tengo que saber como criminalista que este reactivo físico es el que me va a dar muy buen resultado, porque se va a adherir al componente agua. Ahora, si yo estoy ante un rastro que ya ha perdido el agua, cuando aplique reactivo físico, lo probable va a ser que ese rastro no se haga visible. Que yo aplique el reactivo físico y diga, no, no hay rastros en esta superficie. Cuando en realidad el problema puede ser que el rastro que existe ya no tenga el componente agua, por eso el reactivo físico no se puede adherir. Y acá es cuando yo tengo que entrar a jugar con los reactivos químicos, porque los reactivos químicos se adhieren a los otros componentes del sudor que yo les decía recién, que permanecen por muchísimo más tiempo, que son los lípidos, las sales, los aminoácidos y las proteínas. Entonces, un rastro o una superficie que tiene que ser trabajada para hacer visibles estos rastros dactilares, siempre yo como criminalista tengo que ser consciente de cuál es el contexto que estoy trabajando para saber si merece aplicar un reactivo físico o un reactivo químico. Justamente gracias a esto es que nosotros siempre trabajamos pensando en, bueno, cuando vaya a un hecho que ha sido consumado recientemente, supónganse que vamos a un negocio donde entraron a robar hace no más de 1 hora o 2 horas, bueno, sabemos que el reactivo físico
si yo tengo una superficie que es limpia, lisa y pulida, va a ser el aconsejado para estos casos porque entiendo que todavía está, digamos, conservada el agua del sudor. Sin embargo, si yo voy, supónganse una familia que se fue de vacaciones 3 meses y que cuando vuelve de las vacaciones se da cuenta que le entraron a robar, no saben cuándo entraron a robar y bueno, yo sí voy a aplicar el reactivo físico seguramente, pero tengo que tener presente que la ausencia de rastro puede deberse a que ese rastro ya ha perdido el sudor y por eso no se hace visible y acá es donde tengo que empezar a jugar o a entrar a aplicar los reactivos químicos. Entonces, este es un conocimiento que tengo que tener justamente para hacer bien mi trabajo. Los reactivos químicos también nos sirven para superficies que no son limpias, lisas y pulidas. Por ejemplo, maderas o hierros, por ejemplo, las armas de fuego, más allá que las vemos a simple vista que son lisas y pulidas, por ahí los reactivos físicos no tienen tan buenos resultados sobre los metales de armas de fuego. Entonces, en general es mejor trabajarla con reactivos químicos. Por ejemplo, hay un reactivo químico que se llama cianocrilato. Entonces, en un arma de fuego, por ahí es mejor trabajarla con ese reactivo químico. Superficies como los cueros o las cuerinas también tienen buenos resultados dentro de los reactivos físicos con un reactivo físico que se llama magnético, pero también se puede trabajar con reactivos químicos. Ahora, otra cosa que tengo que tener en cuenta es que el sudor este que tiene la huella dactilar, esa agua que se pierde, el tiempo en el que se pierda el agua va a depender de la condición ambiental en la que se encuentre el rastro. Entonces, de repente, un rastro en un vehículo en verano que está al rayo del sol, obviamente que el componente de agua lo va a perder mucho más rápido que ese mismo rastro en ese mismo vehículo por ejemplo, en el invierno, o el vehículo en la sombra, o el vehículo adentro del garaje. Entonces hay un montón de condiciones externas que yo tengo que estar pensando y conociendo para ver qué reactivo aplicar. Pero en términos generales, la idea que quiero que les quede de esto es que nosotros, los criminalistas, lo que vamos a hacer es intentar revelar un rastro papilar utilizando reactivos físicos o químicos y para eso tenemos que conocer qué parte del sudor es la que yo estoy haciendo querer reaccionar. Si es el agua o si es alguno de los otros componentes del sudor. Bueno, y hasta acá vamos a llegar entonces con esta rama de la criminalística que es la papiloscopía. La próxima clase vamos a seguir con balística. Ya nos queda, chicos, una sola clase y vamos a terminar la materia. Se pone triste la Mari, sí. Nos queda una clase nada más, pero bueno. Terminamos la materia ya la próxima semana y solamente nos va a quedar el día, a ver, bueno, la semana que viene la última clase, la otra semana tenemos el parcial y nos va a quedar la última semana solamente para regularizar aquellos que hayan quedado por ahí colgados con, claro, la semana del 30, el día 30 sería el parcial, el segundo parcial. Y bueno, ya el 7 solamente lo dejaríamos para ver si regularizar algo, porque lo más probable es que ya el 30 tengamos que cerrar todas las notas de introducción. Bueno, ¿tienen alguna duda? ¿Algo que me quieran consultar? Por mi parte no, profe. Bueno, Cristian, gracias. Por mi Bueno, parte, chicos. profe. Bueno, gracias, Bárbara. Si no tienen ninguna duda, no sé si alguien escribió en el chat. Me ha trabado el calendario. No me deja ver. A ver. Mari, sí, dime. Dice que está trabajando, profe. Ah, está trabajando. Bueno. Me parece bien. Bueno, chicos, listo entonces. Muchas gracias. Nos vemos la próxima clase. Gracias, profe. Hasta luego. Listo, profe, nos vemos. Nos vemos, profe, cuídese. Chao, profe. Gracias, Ariel.